Ellos son conscientes del momento que acaban de marcar para un país donde he estado durante casi 13 años queriéndolo. Estamos felices. Siempre le hice saber que desde el momento en que llegué a la selección, él siempre fue mi ídolo y me llena de orgullo. Vivo diciéndole que he estado aquí queriendo esto desde hace casi 13 años, fueron las palabras de James Rodríguez después de haberse clasificado para su primera final de la Copa América contra Argentina. Pero no estamos aquí para hablar del resultado o quién es el campeón, estamos aquí para hablar de cómo un jugador logró recuperarse después de caer y perder la confianza de su propia gente. Un jugador que llegó a ser comparado en rendimiento con Messi y ser considerado, independientemente del resultado de la final, como el mejor jugador de la Copa América. Aos 32 anos qual foi o seu segredo o que pode ser aprendido com súa historia e o que outros jogadores que pasaran por situações semejantes más que não sabem como se levantar deben copiar. No te olvides de suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas y mejores noticias del mundo del fútbol. La verdad es que James siempre ha sido un jugador especial, de esos que nacen de vez en cuando con un talento particular con el balón y con una zurda que en su mejor momento, cuando lo vimos en Brasil 2014, fue comparada incluso con la de Messi. Sin embargo, el talento natural por sí solo no es suficiente, sino que va de la mano con el trabajo duro, y en ese momento James trabajó muy duro. Es difícil ser el mejor, se convirtió en una superestrella y tuvo el honor de ser uno de los 4 únicos colombianos en la historia que jugaron en el Real Madrid, llegando incluso a lucir el número 10 del equipo. Pero cuando parecía que todo iba bien, de repente todo cambió. Dejó Madrid, tuvo un paso complicado por el Bayern Múnich, regresó a Madrid para estar en el banquillo, luego fue al Everton para probar suerte en Inglaterra, pero solo duró una temporada. En 2021, 7 años después de aquella gran Copa del Mundo en Brasil y ahora con 30 años, casi sentenció su carrera al firmar con Al Rayyan en Qatar. Ese fue sin duda el peor momento de James. Ya no estaba en el centro de atención, la gente ya no sabía que había sido de él y poco a poco lo fueron olvidando, incluso en la selección colombiana, que tanto amor le había dado en el pasado, ahora lo criticaba, especialmente después de haber quedado fuera de la Copa del Mundo en Qatar. Esta decepción marcó el cambio del amor por críticas hacia él. Parecía que esta generación estaba destinada a partir sin pena ni gloria, y James no podía hacer nada para cambiar el rumbo de su carrera y de su vida. Sin embargo, alguien apareció para recordarle el camino que lo llevó a ser el mejor, el nuevo entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, tal vez el destino quiso que él fuera quien lo guiara de nuevo. Asistente de Pekerman, el exentrenador de Colombia que había ayudado a James. Y ahora su sucesor es quien le recuerda cuál era el camino que debía seguir y del cual nunca debió apartarse. Néstor Lorenzo llega a Colombia en un momento desesperado, habían quedado fuera del Mundial, Ecuador les había propinado un 6-1 en las eliminatorias y la gente ya no quería ni verlos, de hecho, muchos de los jugadores titulares en la final, como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Mateo Uribe, Jefferson Lerma, Luis Díaz y el propio James, eran los mismos que en aquel entonces estaban prácticamente olvidados. Cuando Néstor Lorenzo llegó, tenía una misión clara, quería recuperar al James de antes. Su primer paso fue sacarlo de Qatar, donde ganaba cerca de $10 millones al año. Aunque se sentía cómodo en una liga poco competitiva donde no se le exigía tanto y podía vivir en paz, Lorenzo sabía que si James seguía allí, nunca podría recuperarlo para la selección colombiana. Entonces fue claro con él: necesito que vuelvas a una liga competitiva. En ese momento, quedaba poco del James anterior. En el último año apenas había disputado 15 partidos y su rendimiento en la Liga de Qatar era mucho más bajo que antes. La selección era evidente, más lenta, menos precisa con el balón. La magia y el talento no se pierden fácilmente, pero sin un trabajo serio detrás es difícil sacarle todo su potencial. James decidió escuchar y tomó una decisión: salir de su zona de confort en Qatar y probar suerte nuevamente en el fútbol competitivo. Su primer paso fue jugar en Grecia, en el Olympiacos, el club más grande de ese país. Allí mejoró notablemente, disputó 23 partidos, marcó 5 goles y dio 6 asistencias. Aunque aún no estaba en su nivel anterior, comenzó a avanzar, aunque fueran pequeños pasos, pero eran pasos. Se sacrificó, decidió ganar menos y esforzarse más con la esperanza de recuperar su antiguo nivel. Por eso, en 2023 tomó una decisión crucial: regresar a América del Sur. En Sao Paulo, Brasil, uno de los equipos más importantes del campeonato brasileño y especialmente cercano a Colombia, decidió jugar. Claro está que en Sao Paulo no ganaría tanto como en Europa, pero estaba dispuesto a hacer ese sacrificio,
Estaba decidido a escalar desde abajo para volver a la cima. Pero el camino no fue fácil desde que llegó a Sao Paulo. Se lesionó 3 veces, el ritmo de entrenamiento aumentó y su cuerpo quizás no estaba tan aclimatado como antes, pero era algo que debía hacer. No te olvides de suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas y mejores noticias del mundo del fútbol. Jugando, si sumamos las 3 lesiones que tuvo, perdió partidos, pero poco a poco recuperó su ritmo de competición. Sin embargo, lo más importante fue que recuperó la ambición, algo que parecía haber perdido en Qatar, como suele suceder con todos los jugadores que juegan en esas ligas. Llegamos a abril de 2024, faltando solo 2 meses para el inicio de la Copa América, y James acababa de recuperarse de una lesión cuando comenzó su trabajo en la selección colombiana. Lo que se hizo en la selección fue crucial para su recuperación. Por eso se convirtió en el mejor jugador de la Copa América, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por cuestiones psicológicas. James siguió un régimen especial, preparación física y mental con una dieta diferenciada, enfocándose especialmente en el momento en que se disputará el trofeo para alcanzar todo su potencial como en el pasado. Néstor Lorenzo intentó convencerlo de que no solo podría ser el número 10, sino también el capitán, el jugador más importante de Colombia en una selección donde hay otros como Luis Díaz, que juega en el Liverpool. Lorenzo lo convenció de que podría volver a ese nivel. Se pueden dar muchos consejos y recomendaciones a los jugadores, pero al final todo depende de si ellos quieren o no dar más del 100% por Colombia. Esforzándose por ello, James se sometió a un régimen de entrenamientos más riguroso, se preparó físicamente para el mes de la Copa, cambió sus horarios, modificó su dieta, hizo sacrificios y redujo su tiempo libre. Los jugadores no están obligados a entrenar todo el día, pero James decidió hacer más de su parte. Así fue como, en aproximadamente 2 meses, llegó a la Copa América con un nivel que, al menos para mí, me recuerda mucho a lo que mostró en Brasil 2014. Quizás no con la misma velocidad o facilidad, pero sí con la misma calidad y una condición física muy similar, como si hubiera rejuvenecido mágicamente 6 años. Además del trabajo físico, se realizó un trabajo psicológico dentro de la selección colombiana para recuperar a un jugador. No basta con entrenarlo, también hay que motivarlo y convencerlo. En este sentido, James fue claramente un jugador que había perdido la confianza en sí mismo, pero fue bien guiado. A pesar de algunas decisiones equivocadas en su carrera que podrían haber minado su autoestima, logró recuperar ese espíritu que tenía a los 22 años, cuando aspiraba a ser el mejor del mundo y jugar en el Real Madrid. Aunque tenía 32 años, James tenía la determinación de ser nuevamente el mejor de la Copa, el mejor jugador de Colombia. Quería que la gente lo admirara de nuevo como antes, que confiara en él. Todo esto, sumado al arduo trabajo realizado, permitió que mostrara en la Copa América un nivel que no veíamos desde hacía aproximadamente 8 años. Esto es resultado del esfuerzo conjunto de todos. Independientemente del resultado en la final, ganar o perder depende muchas veces de detalles. No te olvides de suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas y mejores noticias del mundo del fútbol. El trabajo que realizaron para llegar hasta aquí nadie se lo puede quitar, finalmente le devolvieron al pueblo lo que tanto habían pedido, alcanzando una final en las Américas cuando todos tenían a Uruguay como favorito o incluso a Brasil en el lado más difícil del cuadro. No tuvieron un camino fácil, enfrentaron equipos de gran nivel como Brasil y vencieron al líder del grupo, se enfrentaron a Uruguay en semifinales y aunque fueron eliminados, ahora deben jugar contra el campeón defensor. No sé ustedes, pero para mí el recorrido que ha tenido Colombia es más que suficiente para reconocerles todo el mérito de ser la selección más destacada del torneo. El mensaje que queda es que si ellos fueron capaces de lograrlo, otros jugadores también deben intentarlo, incluso aquellos que puedan estar pasando por momentos difíciles. Sin embargo, no es un trabajo que puedan hacer solos, necesitan buenos entrenadores, un equipo que los respalde, pero sobre todo, necesitan querer recuperar ese deseo de volver a ser lo que eran antes. Lamentablemente, muchos jugadores no son así. No están bien guiados, no han sido adecuadamente entrenados y tienen una personalidad bastante obstinada, negándose a creer que están equivocados o que lo que hacen puede mejorar. Es un camino difícil, pero los caminos difíciles siempre conducen a las mejores recompensas. Quizás no se lleven una medalla de oro o un título, pero siempre llevan consigo la prueba de que fueron capaces de superar sus propios límites, ir más allá de lo que creían posible o de lo que otros imaginaban.
Hace apenas 2 años, nadie daba nada por James Rodríguez cuando estaba en Qatar, parecía que su carrera estaba en declive, pero ahora lo vemos de vuelta con el número 10, siendo capitán de Colombia como en los viejos tiempos, demostrando que a los 32 años, pronto 33, ha mantenido la mentalidad necesaria, una mentalidad que muchos jugadores deberían tomar como ejemplo. No te olvides de suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas y mejores noticias del mundo del fútbol.